Señal directa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es un gusto recibir esta tarde aquí en Foro a Nayef Yeya. Él viene a presentarnos el libro El planeta de los hongos, una historia del uso de los hongos alucinógenos y el LSD desde la Edad de Piedra hasta el Silicon Valley. Qué interesante, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Pues, ¿qué le parece si iniciamos precisamente que nos platique? No hemos tenido la oportunidad de leer el libro. ¿De qué trata el libro? Sabemos que de los hongos, pues nos gustaría que nos hiciera pues un breve resumen para que nos den muchas ganas de leerlo. Claro. Bueno, primero yo no soy micólogo, no soy biólogo, soy ingeniero, pero soy ensayista. Entonces lo mío es un poco ser un impostor. Entonces he escrito este ensayo fascinado por el potencial alucinante, literalmente, de los hongos. Y es una historia cultural. Básicamente lo que cuento es un poco la relación del hombre con estos organismos increíbles, mágicos, transformadores, en todas las dimensiones. Primero desde tratar de entender qué son, de dónde vienen, qué han hecho con esta tierra, y después de ver qué han hecho con nuestras mentes. Como dice, nuestra relación con los hongos aparentemente se extiende desde la Edad de Piedra hasta el Silicon Valley, y por lo menos hay evidencias de que desde hace 9,000 años ya había ritos chamánicos en los que se involucraba el consumo de psicodélicos que tenían que ver con los hongos. Y definitivamente lo que sí tenemos una completa certeza es que Internet y la cultura cibernética es una cultura ciberdélica. ¿Por qué? Porque desde el principio estuvo altamente relacionada a creadores, programadores, ideólogos y genios que consumían, ya fueran hongos o LSD o peyote u otras sustancias de este tipo, para imaginar, no solamente en términos estéticos, sino en términos prácticos, pragmáticos, en términos de resolver algoritmos al consumir este tipo de sustancias. Entonces, esto es lo que son, digamos, las dos puntas del libro, el mundo prehistórico e Internet, pero en medio todo lo que sucede es fascinante, es maravilloso, y hay esta historia moderna de los hongos, y yo me refiero moderna hablando desde los aztecas hasta hoy, con cómo se han relacionado las culturas con estos organismos. Ingeniero, ¿qué le llevó a, pues precisamente, qué le atrapó para hacer esta historia? Sí, pues lo primero fue que yo toda la vida he escrito de la tecnología y de la tecnocultura. Esos han sido mis temas. Yo he escrito sobre los cyborgs, sobre pornografía, sobre propaganda, sobre guerra, fenómenos mediatizados siempre. Entonces, al ver al hongo primero, que era un organismo que para mí era un misterio, que el hongo realmente es esta cosa que se llama el micelio, es esta red de hifas, no son raíces, sino que son estos filamentos más delgados que un cabello, que se extienden por todos los bosques del planeta, por todos los lugares donde hay algo verde creciendo, o aún donde no hay nada verde creciendo, y establecen estas redes de comunicación con los otros organismos, con ellas, para intercambiar en una cosa muy transaccional nutrientes, agua o bien información. Los empecé a imaginar como una especie de Internet, y de repente vi que no era yo el primero, que ya había gente que incluso llamaba al micelio el Wood Wide Web. O sea, que la red de comunicaciones de los bosques, una red que involucra desde información hasta quién sabe qué otros canales de comunicación entre los seres vivos que han estado ahí por siempre. Entonces, eso me pareció importantísimo, que había alguien que lo tenía que escribir, y yo me atribuí esto. Y luego el otro elemento, hay 3 elementos que me hicieron pensar que yo podía hablar de esto. El elemento de que cuando la gente consume alucinógenos, lo que están haciendo es hackear el cerebro. O sea, el hongo tiene esta propiedad mística, mágica, alucinante, de poder hacer una mímica de los neurotransmisores que tenemos en el cerebro. Entonces, de meterse en las terminales de estos neurotransmisores y apropiarse del control de nuestro cerebro por periodos de tiempo.
Eso es básicamente lo que es alucinar. Y el tercero, pues como les decía, es la idea de que Internet es resultado de la ciberdelia, la combinación de lo cibernético con lo psicodélico. Ingeniero, bueno, yo ya estoy alucinando con todo lo que nos está platicando. Tuvo que ser toda una investigación. Nos comenta que, pues bueno, a través de los años diversas culturas han utilizado los hongos hasta la fecha. La pregunta, muchos de nosotros comemos hongos, pero no todos los hongos son alucinógenos. Exacto, que los hongos son un reino completo. Y esto es interesante, pensar que el hongo ha estado aquí desde millones de años antes de que nosotros fuéramos una idea en el cosmos. Y ellos durante todo este tiempo pues se han diversificado de una manera asombrosa y tenemos hongos que son microscópicos como las levaduras, que son fundamentales para hacer cervezas y vinos y todas las otras cosas, que hasta el pan, sin ellos no podríamos tener nada de eso, o bien son gigantescas como este hongo de miel que está en Oregón, que son 10,000 kilómetros cuadrados, es un solo organismo, miles de veces mayores que lo que pensábamos que eran los animales más grandes o los organismos más grandes que eran las ballenas. El hongo es desde lo más pequeño hasta lo más gigantesco, desde lo más sano y generoso como lo son y delicioso como son los hongos que utilizamos en la gastronomía, hasta mortales como algunos hongos que basta comer uno para nunca más. De ahí se debe esta cosa de que los hongos se pueden comer todos una sola vez en la vida. Algunos más, algunos solamente una vez. Y alucinógenos también hay muchas familias y una gran diversidad que tiene este potencial increíble que consiste en alterar nuestro cerebro. Con lo que ha investigado, ingeniero, le quiero preguntar, ¿qué tan bueno es hackear, como dice usted, el cerebro y cada cuándo? Qué buena pregunta. Eso creo que no hay una sola respuesta. Creo que cada quien se relaciona con esto como puede, como debe, como... yo no recomiendo hacerlo, esa no es mi tarea, el libro no es propaganda para el uso, consumo, ni para espantar a nadie. Yo creo que cada quien debe relacionarse con esto como quiera. Lo importante es saber qué son, de dónde vienen para mí, eso sí es lo importante. Yo creo que es una experiencia única, maravillosa, que cambia la vida. Yo creo que una cosa es consumir un chocongo y ponerse alegre y estar en una fiesta, y otra cosa muy diferente es tener una experiencia que cambia la vida, en el cual el ego mismo se disuelve con una dosis macro, pero no quiere decir que sea para todo el mundo. ¿Los hongos tienen efectos medicinales? Ya hablábamos de la cuestión de que han sido utilizados a través de los años, y cómo ha cambiado también la percepción tanto social como legal de los hongos. Sí, definitivamente tienen funciones médicas, y esto lo sabían los chamanes de la prehistoria. Ellos ya sabían que podían curar enfermedades del cuerpo y del alma. Uno de los reliquias, se encontró un neandertal, los restos de un neandertal congelado, y entre las cosas que cargaba en su bolsa era un hongo similar a la penicilina, que seguramente estaba utilizando para tratarse una dolencia que tenía, una carie. Entonces ya estos restos humanos ya nos dan prueba de que ya desde antes de que el Homo sapiens fuera el protagonista de la historia en este planeta, ya se utilizaban los hongos para eso. Y a partir de ahí, muchas culturas han utilizado los hongos para curar los males del espíritu o los males del cuerpo. Y ahora tenemos un corpus que fue desarrollándose desde los años 20, académico y científico, del uso de estas sustancias para tratar esquizofrenia, adicciones como al alcohol, a otras sustancias, con enorme eficiencia. En muchos casos con más eficiencia que los ansiolíticos y que otras cosas que se utilizan de manera regular y que esclavizan a la persona hasta cierto punto. Los hongos pueden tener curas, no voy a decir milagrosas ni mágicas porque eso no existe, pero muy eficientes y muy efectivas, y cada vez sabemos más de ellos. Entonces se utilizan mucho tal vez en medicamentos. Yo he visto de repente últimamente en redes sociales la utilización de diversos hongos ya en pastillas y demás. Exactamente, en microdosis. Suplementos. Sí, aparte de todos estos suplementos que tienen muy buenas experiencias
de los cuales todavía están desarrollando. Yo soy solamente un observador de esto. Están desarrollando la literatura. Pero bueno, como decían, si no fuera por la penicilina, pues nuestra relación con los antibióticos sería otra. Y asimismo, por ejemplo, muchas enfermedades cardíacas se tratan con estatinas, que son también hongos. Y ahora lo que se hace son estas microdosis, que es una forma de medir el contenido de los elementos psicodélicos, yo lo sigo llamando así, para tratar males de la mente, ¿no? En este planeta de los hongos, ¿alguno en especial que esté enamorado de ese? Bueno, yo creo que la psilocibina en particular es un gran protagonista. Es un hongo muy generoso, muy poderoso, pero también alguien me decía, bueno, pero es que uno puede hacer las condiciones y crear todo, y digo, sí, pero el hongo decide al final. El hongo es el que pone la última palabra en la experiencia. Y yo creo que hay gente que ahora se acerca a ellos a través de terapias, o a través de chamanes, o de guías, o de conductores, o de mediadores, en fin. Ahora hay muchas maneras de acercarse. En mis tiempos éramos un poco más atrabancados. Y yo creo que quizá a alguna gente le funcionará mejor la experiencia solitaria, a otros no, la experiencia mediada sería su canal. ¿En dónde podemos encontrar el Planeta de los Hongos? ¿Se hace presentación aquí en Guadalajara? Sí. ¿Qué sigue? Bueno, está en todas las librerías, está en la editorial Anagrama, está en línea, se puede comprar también a través de su marchante digital de confianza. Y voy a tener mañana 2 presentaciones en la librería, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Y he tenido muchas presentaciones ya en México, en Estados Unidos, y siguen todavía más, en varias ferias más, en la de Jalapa, en la UNAM, en la Casa del Lago, en fin, en muchos lados. ¿El día de mañana sabemos el horario de la presentación? A las 12 del día hay una y a las 6 de la tarde hay otra. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Suena muy importante y muy interesante conocer un poco más del reino y por supuesto del planeta de los hongos. Muchísimas gracias a Nayef Yeya por haber estado aquí con nosotros. Con esto hacemos